el que vea luego la grabación pues pueda tener información sobre esto, ¿vale? Entonces, en el caso de desarrollo web servidor, van a ser ejercicios prácticos, ¿vale? Sobre lo que hayamos visto. Pues va a haber evidentemente algún ejercicio de conexión a base de datos, de hacer inserciones, modificaciones en la base de datos. Va a haber algo de lo que vamos a ver de aquí a que llegue el examen de la unidad 5, que es el patrón modelo vista controlador, ¿vale? Y vamos a ver, no sé si nos dará tiempo hoy, pero vamos a ver un micro framework, básicamente un esqueleto de aplicación web en el que se usa el patrón MVC, modelo vista controlador, que explicaremos hoy en qué consiste, y pues algo de eso vaya a tener que hacer, ¿vale? No entrará para esta primera, aunque puede que veamos algo antes de irnos de vacaciones. Mi intención es que no entre para este primer examen nada del framework Symfony, que la idea es verlo como la segunda parte de la unidad 5 y acabarlo después de la vuelta de vacaciones, ¿vale? Por ahí una mano, Pablo, dime. Yo es que estoy empezando a mirar el tema 5 o sea, para estudiarlo, para empezar a ir estudiándolo, ¿sería todo el PowerPoint o hay alguna parte que tengamos que Sí, a dejar? ver, es todo el PowerPoint. Lo que pasa es que sí que es verdad que la primera parte Esa clase, la claro, clase me es lo un que... poco todo lo que debéis saber de orientación a objetos pasado a cómo se hace en PHP. Entonces, pues bueno, esa parte entiendo que es pues mirárosla y saber pues cómo se hereda. En el Sí. fondo es muy parecido a Java, o sea que pues nada, pues ver un poco clases estáticas, cómo se llama métodos estáticos, alguna cosilla por ahí y ver cómo se hace la orientación a objetos en PHP. Esa primera parte, pues es para que os la miréis vosotros. Si tenéis alguna duda, me la preguntéis. Los ejercicios que hay en la unidad 4, en la unidad 5, perdón, porque en principio, según el calendario del módulo, voy a sacarlo para que lo veáis. Mirad, si nos vamos aquí a la presentación del módulo y nos vamos al calendario que hay orientativo, a ver si logro llegar aquí. Veis que en el calendario orientativo, vamos a cerrar esto, tenemos que estamos a 2 de noviembre, pues hoy en teoría se empezaba la unidad de trabajo 5, ¿vale? Entonces, pues bueno, la unidad de trabajo 5 llega hasta el 26, no, llega más, llega hasta el día antes de los exámenes de distancia y luego tiene hasta antes de irnos de vacaciones también tiene algunos días que son dentro de la unidad 6. Pero por eso perdón, la unidad 5. La unidad de trabajo 5 yo la he dividido en dos partes. Una que habla de la parte bueno, hay tres partes, digamos, pero vamos a ver antes, para el examen vamos a ver la parte de orientación a objetos, que es un poco, como ya he dicho, mirarosla y luego yo no voy a hacer ejercicios de orientación a objetos, no voy a pedir que me hagáis una clase, el típico ejercicio de orientación a objetos que se pide en programación, eso no lo voy a pedir. Es conveniente que lo sepáis para trabajar con el micro framework. Es decir, de la unidad 5 lo que se va a pedir va a ser algún ejercicio del framework que vamos a ver estos días. La idea es que lo Yo veamos. Lo tengo vamos. una duda, Soro, Vale, perdona. vale. Ahora te doy paso un segundillo. En teoría vamos a ver, hoy tenemos una, dos, tres, cuatro tutorías antes del examen. Por lo tanto, en mínimo tres tutorías la idea es ver cosas del framework del patrón MVC. A ver, pregunta por ahí, dime. Sí, ¿va a subir algún tipo del examen o algo así para poder hacerlo? No, No tipo de sé. examen no. El examen va a ser pues ejercicios parecidos a los que habéis hecho en las tareas o de los que hay resueltos ahí. No, por ejemplo, pues puede que haya un ejercicio que sea, pues si tenéis os pondré en la unidad 5 os pondré un ejercicio que sea, os daré una base de datos y quiero que me hagáis el CRUD de todas las tablas de la base de datos usando el microframework MVC, es decir, el patrón modelo vista controlador. Entonces, pues puede ser que un ejercicio del examen sea otra tabla distinta con otra base de datos distinta con otras tablas y que me hagáis eso.
O también puede que en el examen os ponga, dado este proyecto en el que se usa el patrón MVC para hacer con una aplicación que trabaje con un modelo de datos, un esquema de base de datos, pues modifica o añádeme una funcionalidad que haga esto, ¿vale? Entonces, la idea es que van a ser ejercicios parecidos a los que habéis hecho en las tareas y a los que tenéis aquí. Una pregunta, al igual que en la tarea pusiste como que podíamos elegir entre MySQL y PDO, ¿esto en el examen sería igual o puedes pedir directamente que hagamos algo con PDO? El PDO lo hemos trabajado menos en los ejercicios. Yo en principio lo normal es que siempre os pida que lo hagamos con MySQLi, ¿vale? Si para pediros los PDO haríamos algún ejemplo, pondría algún ejemplo, ¿vale? A priori MySQLi, pero deberíais saber más o menos intentar practicarlo, aunque yo voy a intentar poner un ejemplo para ver también cómo se usa PDO. Es muy sencillo, pero bueno, entiendo por dónde va. Que si estás practicando en MySQLi, luego te cambian a PDO y pues te puede costar más. ¿Vale? Y yo ya tengo una duda del tema anterior, de una cosa que está probando, que del código que tú subiste del esqueleto de una aplicación. Yo hay una cosa, ¿no?, que es como la autentificación del usuario, ¿no? De la base de datos de biblioteca. Entonces yo he creado la tabla de usuarios y he insertado un usuario con la clave encriptada, ¿no? Con el MD5. Correcto. Con el insert, eso. Y luego yo utilizo tu código y me dice que no es correcto. O sea, que ese usuario, que esa clave no es correcta. Y lo he probado varias veces. Vale. Y no sé por qué no me funciona. Vale, no sé si a alguien más le ha pasado, pero funciona el código, pero a mí no me funciona. Vale, como ahora quiero ver eso, el esqueleto ese también lo quiero ver ahora un poquillo para acabar ya, cerrar la unidad 4. Los miramos y intento hacerlo yo aquí a ver qué puede ser, ¿vale? Vale. ¿Alguna cosilla más? Venga, pues mira, vamos. Dime. Yo para terminar, entonces lo que es la orientación a objetos como se está viendo aquí, en esta primera parte, como tal lo vamos a ver con el PDO, ¿no? Claro, no, lo vamos a ver con el PDO, más que con el PDO se verá cuando uséis el microframework este MVC, veréis que vosotros vais a crear clases que heredan de otras. Vale. Por lo tanto... es que como eso no sé si esto también entiendo que en el PowerPoint. Es que yo me lío la mitad, es decir, no me lío un entero, que me he visto toda parte de programar en PHP en clases. Sí, pero no sé si esa parte también estará ahí o eso ahora va a claro, a ver, tenéis que ver cómo se crean clases, cómo se definen atributos, cómo se crean métodos. Aunque lo habéis usado ya, porque vosotros habéis usado ya cuando usáis MySQLi para conectar a base de datos, estáis utilizando una clase, instanciando un objeto de la clase y luego llamando a métodos y usando atributos. También cuando veamos el patrón MVC lo que vamos a instanciar clases que heredan, a definir clases que heredan de otras clases. Entonces, claro, tenéis que empezar a usar herencia. Entonces, realmente lo que vais a ver en la segunda parte de las diapositivas, lo que vais a ver es, digamos, no habla explícitamente de conceptos de orientación a objetos. Se supone que en la primera parte de las diapositivas, si todos esos conceptos sabéis o veis cómo se hacen en PHP, ya está, no tendría más, ¿vale? Porque la idea es que vosotros en los conceptos de orientación a objetos ya los tenéis que saber y lo único sería que lo aplicarais al patrón MVC. Vale, es que era por yo pensaba que, como he visto también que has cambiado los ejemplos de tutoría, entonces era por pensaba que... Sí, le he cambiado el nombre, pero yo creo que los ejemplos... Estos son ejercicios de programación orientada a objetos en PHP. Pero que bueno, lo podéis hacer para practicarlo un poco. Eso es decir, los objetos de tutoría también tenemos que hacerlo con el plugin que nos va
que nos va a dar, ¿no? Para poder ir practicando. No, los ejercicios estos, a ver, espera. Es que no, estoy un poco perdido con Vale, este tema. vamos a hacer con una cosa. Dejadme que vaya por orden y así, mira. Sí, vale. Mira, primero unidad 4, para cerrar la unidad 4 ya, os he puesto un ejemplo de uso de guardar objetos de sesión, que puede ser una cosa interesante, que es un juego para Nones, echarle un vistazo. Es un juego en el que el usuario juega con el programa este que está aquí, ¿vale? Donde se usan variables de sesión, para que veáis un poco otro ejemplo del uso que se le puede dar a variables de sesión, ¿de acuerdo? Luego, de la unidad 4, otra cosa que quería comentaros es que, como ha comentado la compañera, os he dejado en la unidad 4 aquí, os he dejado esto, que es un esqueleto de aplicación web con autenticación con bases de datos. Esto es un primer paso, un punto intermedio entre lo que hemos hecho hasta ahora, que es crear clases o script PHP sin ninguna organización en nuestras aplicaciones, y el paso que vamos a dar en la unidad 5, que es usar una estructura ya un poco más, pues crear un tipo de script en un sitio, otro tipo de script en otro, los ficheros de configuración aquí. Entonces esto, el esqueleto este es este, a ver si lo voy a abrir aquí en el Visual Studio Code, que es el plantilla web PHP, ¿vale? Esto es un pequeño, ¿vale? Lo vamos a usar muy poco, pero porque al final vamos a pasar al patrón MVC, que es el que me interesa que aprendáis, pero bueno, para que veáis una forma de organizar cuando tenemos una aplicación web que se conecta a base de datos y que queremos que tenga, por ejemplo, la típica aplicación web que tiene un menú arriba, un pie de página abajo, en el menú se puede poner, por ejemplo, el login de usuario, que esto lo comenté cuando hablamos de la variable de sesión. Entonces yo aquí tengo digamos una serie de ficheros. El index sería, también se le podría llamar index o login.php, sería el fichero que se llamaría inicialmente cuando vamos a nuestra aplicación. Y este fichero lo que hace es, la primera vez, como no recibe nada, pues tenéis el código aquí abajo, y la primera vez lo que hace es mostrar un formulario donde hay que poner un usuario y una contraseña. Vale, voy a arrancarlo para que veáis un poco cómo funciona. Aquí. ¿Solo está grabando la sesión? Sí, la sesión la estoy grabando, lo que no estoy compartiendo, y compartiendo pantalla también, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Sí. Está compartiendo. Sí, está aquí el OBS, a ver, está el OBS ahí grabando, sí. Vale, entonces, están arrancándose los servicios. ¿A dónde iba? Mirad, yo lo que hago es, si yo le doy aquí a localhost, mientras arranca, entre el OBS y demás está aquí, localhost / plantilla web PHP, creo que era. A ver, veis que como se va por defecto, ya sabéis que el servidor web cuando se arranca por defecto se va al index.php, pues el index.php, como no ha recibido nada, simplemente pone usuario, contraseña y le damos a acceder, ¿vale? Esto sería la pantalla de login de una aplicación hecha en plan artesanal nuestro. ¿Qué queremos que haga la aplicación cuando yo le doy a acceder con un usuario y una contraseña? Pues evidentemente lo que vimos, ¿no?, de la unidad 4, la autenticación la vamos a implementar con una tabla de usuarios en nuestra aplicación, valga la redundancia. Entonces, esa tabla de usuarios, pues la estructura que tiene, como bien ha dicho la compañera, se puede deducir de ¿qué? De esto, del código que hay aquí en Index, que es que cuando yo recibo un usuario en el formulario, es que alguien ha puesto aquí un usuario y una contraseña y le ha dado a acceder, por lo tanto recibo un usuario. ¿Y qué es lo que hago? Lo que hago es, veis que aquí lo que hacemos es, por ejemplo, el tema de la conexión está puesto, o sea, el hecho de conectarse se hace en un script PHP que se llama conexión base de datos, que directamente lleva un código PHP que es el crear el objeto conexión. ¿Esto qué ventaja nos da esto? A ver, esto es de programación, de primero. ¿Qué ganamos teniendo esto en este script? Reutilizable.
Exactamente, que es reutilizable y cuando yo quiero cambiar el usuario o la base de datos a la que me conecto, pues me vengo aquí, cambio el usuario, cambio la base de datos y no tengo que tocar... Y ya vale para todas. Y ya vale para todas, no tengo que estar cambiando en el resto de scripts. Por lo tanto, cualquier script, cuando quiero acceder a la base de datos, simplemente hago un require once connection bd.php, como está en el mismo directorio. ¿Y solo sería lo mismo poner include ahí? Sí, el include en la primera, en el primer tema donde se habla, o en el primero, no, en el segundo, donde se habla donde hace una introducción a PHP, explica la diferencia entre el include y el require. Creo que era, si no recuerdo más, el include lo que hace es, al final los dos lo que hacen es poner el código que hay en este script, lo ponen aquí, es como si pusiera el código aquí, Sí. ¿no? Pero el include sigue aunque si el include, si no logra acceder al fichero este, imagínate que yo aquí me equivoco y pongo otro nombre y no existe un fichero conexión BD en el mismo directorio donde está el script index, el include sigue ejecutándose aunque no haya podido encontrar este fichero. Por lo tanto, el include puede hacer que luego alguna instrucción que use conexión falle. Sin embargo, el require lo que hace es que si falla, es decir, si no encuentra este fichero, da un error y no sigue ejecutándose. Esa es la diferencia, es sutil, pero bueno, una diferencia. Así que yo creo que siempre es mejor poner require porque si falla y te equivocas aquí o este fichero se ha perdido o se ha borrado o algo, te avisa. ¿Ok? ¿Habéis entendido la diferencia entre el require y el include? ¿Y entre require y require once? El once se supone que lo que hace es, si tú repites otra vez require, si tú repites varios require de conexión BD, te incluye el código varias veces. Sin embargo, al usar require once, si no repite el código, es decir, te asegúrate que solo va a haber una línea con el código que haya dentro de esto, ¿vale? De todas formas, si queréis más información, creo que en las diapositivas de la unidad 2 explica la diferencia entre uno y otro. Una pregunta, ¿puedes tener varias conexiones con varias bases de datos abiertas a la vez? Aquí, en principio, puede ser que se te creen varias, sí. Si no tienes cuidado, pues si tú haces incluyes en varios sitios, en varios scripts, incluyes esto, puedes tener varias conexiones. ¿Qué pasa? Que luego cuando veamos el patrón MVC, el esqueleto que os he dado, veremos que usa un patrón que se llama singleton. ¿Os suena lo de patrón singleton? Esto en orientación a objetos en orientación a objetos hay una serie de lo que se llaman patrones de diseño, no sé si alguna vez os lo han explicado. Pues cuando veamos el esqueleto que os he pasado del patrón MVC, que es el que vamos a usar en breve, ahí veréis cómo se hace para que no haya varias instancias de la conexión a la base de datos, para que haya solo una. Por ejemplo, si en el archivo conexión BD, ¿sí? El archivo, por favor. La conexión BD. Este aquí, sí. Si ahí pones, si copias, pegas esa línea y pones otra base de datos. Lo que hace es sobrecargarlo, ¿no? Ya. Si pones otra... Sí, con conexión 2, por ejemplo. Bueno. Sí, tú podías tener varias conexiones. Ah, claro, ya sé a qué te refieres. Claro, tú podías hacer que conexión BD te diera dos objetos con conexiones a distintas bases de datos, sí. Vale. Vale. Entonces, luego en index, vale, asumimos que el objeto, claro, esto de aquí, por ejemplo, lo de conexión, esto funciona porque nosotros sabemos, digamos que este fichero es independiente hasta cierto punto, porque luego nosotros cuando usemos la conexión, aquí tenemos el objeto para cerrarlo, o sea que lo estamos cerrando nosotros lo que hacemos es abrirlo aquí, lo abrimos siempre desde este fichero para no repetir, para tener en un único sitio el nombre del servidor, del usuario y de la base de datos a la que me conecto y la clave, y luego cerramos en cada uno, ¿vale? Entonces, esto es el proceso, esto que aquí tenemos es el proceso de autentificación, es decir, el que comprueba si el usuario y la contraseña son válidos. ¿Y cómo lo hace? Seleccionando usuario de una tabla que se llama usuarios, donde el usuario es el que pasamos por parámetro, y la contraseña es MD5 de lo que recibo aquí por parámetro, ¿vale?
Esto es una consulta preparada, como veis, por temas de seguridad, y lo que hago es recuperar en el usuario, en una variable, establecer el usuario que recibo por POST y la clave que recibo por POST encriptada, se las paso a la consulta y la ejecuto. Si esto me devuelve, si esto funciona, es que me ha devuelto algún registro, es decir, hay un usuario que tiene ese nombre de usuario y esa contraseña encriptada. Y si eso funciona, lo que creo es una variable de sesión con el nombre del usuario que está conectado a la aplicación. Y con esto, con el header, me voy al script principal. A ver, lo de la autenticación que hay aquí, se supone que vamos a ver si lo que dice la compañera, para que esto funcione, si nosotros estamos conectándonos a root baloncesto, vamos a irnos a esa base de datos, localhost php myadmin. Pero todo esto luego también dices que lo veremos de otra manera, ¿no? Sí. sea, Esto realmente luego lo vamos a hacer, pero bueno, para que está bien que esto lo trasteéis un poco porque es un paso intermedio y también nos sirve, por ejemplo, claro, no hace falta en el examen No, de hecho, bueno, en el examen pues lo suyo es no sé si pondré algún ejercicio de conexión a base de datos suelto, yo creo que sí, pero el bloque principal del examen va a ser el patrón MVC, que vamos a intentar ver hoy y las próximas tutorías. Entonces, lo que iba, baloncesto, yo tengo aquí mi tabla baloncesto, pero no tengo la tabla de usuarios. Entonces, lo que voy a crear va a ser como a mí, aquí me dice que me conecto, tengo que tener una tabla que se llame usuarios, que tenga un campo usuario y otro que se llame contrasena, ¿no? Contrasena. Pues nada, pues yo me vengo aquí y digo, venga, vamos a crear una tabla nueva, crear nueva tabla. Nombre de la tabla, usuarios, número de columnas, el usuario, la contraseña y ya está. Le voy a poner de momento 2, ¿vale? Mira, voy a poner el nombre también, le voy a poner el nombre real, ¿vale? Crear. Venga, la primera tabla va a ser usuario, que debe ser única, ¿vale? Por lo tanto, tendré que decirle que es... ¿dónde está? El ID, a lo mejor, el ID autoincremental. No, el autoincremental sería que si fuera... Pero como no va a ser... Si fuera un código interno. Le voy a poner que sea un varchar. ¿Dónde está? Varchar... Aquí, varchar de, por ejemplo, 16. Vale, ninguno, atributo. Luego le diré que es aquí, índice, que es una clave primaria. Vale, continuar. Y vale, ese va a ser el código de usuario. Contraseña, que será la contraseña, que tiene que ser un varchar de un tamaño determinado. Entonces, como yo voy a usar el algoritmo de hash, el MD5, longitud MD5. Voy a ver la longitud que tiene que tener de una cadena de 32. Tiene que tener 128 bits. Entonces, 128 bits, si dividimos entre 8, me saldrá el número de caracteres, ¿no? Que son 8 serían 16. 6 por 6, 8 por 8, 48, correcto, 16. O sea, en principio, si me devuelve 128 bits, si yo pongo aquí una cadena de un varchar, que la contraseña sea un varchar de 16, de longitud 16, debería valerme. Pero yo no sé si... Es que me suena muy poco, porque yo cuando hago MD5 los ejemplos que he visto son más grandes. Vamos a ponerle 64 para que sobre. Y la cadena no tiene por qué ser única, porque esto es la cadena. Aquí me voy a guardar la contraseña encriptada. Por eso le pongo yo un tamaño tan grande, porque al encriptar con la función MD5, que es la que voy a usar, me genera una cadena de una longitud fija siempre
y que es única por cada contraseña, ¿vale? Y aquí podemos poner el nombre completo, ¿vale? Que sería un varchar. Vale, yo creo que el error mío ha sido ese porque yo eso no lo sabía y he puesto varchar de 20. Puede ser Claro, que y no al esté aplicar funcionando. al hacer el insert con MD5 te daría un error porque te diría que intente insertar algo más grande que el campo. Vale, pues puede ser eso. Vale, Pero- entonces aquí le ponemos un nombre completo, un D75 y vale, con eso en principio estaría. Pues si yo le doy a guardar, me ha creado la tabla, entonces yo le digo, venga, voy a insertar aquí en esta tabla un usuario que se llame planes y aquí le voy a poner que quiero que me haga la función md5 que está por aquí, a ver, md5 de un valor que va a ser planes, ¿vale? Luego podrías pasar esta clase y así lo tenemos. La tabla, sí, luego Sí. sí, si Vale. queréis lo que haré será juntar el script de base de datos para crear la tabla, lo pondré en el esqueleto, ¿vale? Para que lo tengáis como un script SQL, para que podáis crearlo vosotros. Y aquí el nombre completo y es José Planes, por ejemplo. Si le doy a continuar, veis que me genera el insert MD5, eso si lo quería hacer desde una consola, me hace el MD5 de planes. Entonces cuando yo le doy a continuar, porque ya lo he creado. Si yo me voy aquí a usuarios, veis que el MD5 tiene todos estos caracteres. Entonces puede ser que fuera por eso. No sé si llega a 64, yo creo que no llega. Son 1, 2, 3, 4, 8, 16... por lo mejor son 32, ¿vale? Vale, a ver, escucho por ahí algo, a ver si hay alguna pregunta. ¿Habéis puesto algo en el chat? A ver. 32, te están diciendo el número de... Ah, sí, 32, ok. Vale. Vale, una vez que tenemos esa tabla, pues ya podemos ver si funciona. Si yo aquí pongo planes y pongo una contraseña que no es, en vez de decir que no la guarde nunca, veis que me dice error al autenticarse y me vuelve a cargar pero si yo le pongo planes, que es lo que he puesto encriptado, veis que me llega a la página principal de la aplicación, que tiene ya un menú y tiene un pie de página, y aquí sería la parte. Entonces yo aquí ya podría, pues en mi menú, poner accesos a script PHP dependiendo de lo que quisiera hacer, y podría ser un esqueleto para una aplicación sencillica, pero bueno, que sirve para... Y en el pie de página, cambiando simplemente el pie de página, pues se cambiarían todas las... O cambiando el script menú, yo cambiaría el menú de todas las páginas, porque todas las páginas que yo hago deberían ser parecidas a principal PHP. Esta página principal, como veis, tiene uso Bootstrap, y aquí tiene, esto lo iréis viendo en diseño de interfaz en principio, ¿no? Con Gabriel estáis viendo CSS y cosas de esas. Aún no, pero en principio lo veréis cuando empecé a ver temas lo veréis luego, bueno, para usar la parte visual, digamos que en desarrollo web se hace con framework de CSS como Bootstrap. Entonces, al incluir esto, pues tengo un montón de formas de luego de formatear las cosas con los clases estos. Una cosa para yo tenerlo más claro. Entonces, lo del requiere one, eso es lo que hace es traerte, ¿no? El Claro, código el require, entonces, por de eso hecho, es que en el menú que hemos visto nos salía arriba lo que sería, aun estando por ejemplo en principal, nos sale aún el menú de arriba y el pie. Claro, de hecho, Vale. si te vas aquí y te vas al código de la página web que se genera, verás que como PHP se ejecuta en el servidor, el require incluye el código del menú.php, y si tú ves el código de la página, pues tienes el código del menú. Vale. Lo tienes ahí. De esta manera, esto me interesa que lo deis un vistacillo. ¿Por qué? Porque el framework PHP, el framework MVC que vamos a usar en la unidad 5 es parecido, también es modular. Los frameworks tipo Laravel, Symfony, al final también
funcionan un poco igual, haciendo las cosas modulares y luego incluyéndolas. Entonces yo aquí sé que tengo en cualquier página que yo quiera hacer nueva para mi aplicación, haré una copia de principal PHP y cambiaré solo la parte esta de aquí. Esto de aquí. El menú y el pie de página está fijo y el contenido principal de la página, pues si yo en mi página es un listado de los jugadores, pues yo aquí tendré que meter el código correspondiente. ¿Para qué? Para consultar a los jugadores, listarlos, etcétera. ¿Vale? Y luego hay una página más que no hemos mencionado, que es logoff, que es simplemente un script PHP que se llamará cuando quiera cerrar sesión. Que lo que hace es iniciar sesión. ¿Para qué? Para recuperar la variable de sesión, luego con session destroy eliminarlo y irse a la página de index para autenticarse de nuevo. Una cosilla que no he dicho que es muy importante. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, la página principal... A ver, voy a ver, es que no sé cómo a ver... Yo estoy aquí en mi página principal. Cerrar sesión. ¿Veis que aquí ponía cerrar sesión del usuario planes? Es decir, yo en el menú PHP, aquí cuando voy en la opción de menú en la que llamo a logoff para cerrar la sesión, yo uso una variable accedo a la variable de sesión usuario. ¿Para qué? Para poner en el menú el nombre del usuario que esté conectado. Entonces, dependiendo del usuario con el que esté conectado, me aparecerá su nombre aquí. Muy importante. ¿Qué pasa si yo, la página principal PHP, sé que existe y yo quiero acceder sin autenticarme? ¿Vale? Yo no me he autenticado, ahora estoy fuera, no estoy autenticado. Si yo pongo aquí principal PHP, principal.php, a ver, ¿habéis visto lo que me dice? Me dice error, debe identificarse, y esto me redirige a la página de login. ¿Esto por qué pasa? ¿Alguien sabría decírmelo? Le voy a poner la página principal. Esto, si lo habéis mirado esto, ¿sabéis por qué pasa eso? ¿Por qué no me deja entrar directamente? Porque necesita la autentificación. Claro, porque yo he puesto aquí esto. Lo requiere. Wow. Porque yo al poner aquí este fichero, el código de ese fichero se pone dentro de cada de principal. Y este código lo que hace es iniciar sesión y mirar si el usuario de la aplicación está autenticado. Si está autenticado, si no está autenticado, mejor dicho, con esto lo que hago es no sigo y me da un error y me pone un enlace para ir al index. Es decir, para eso es lo que yo te quería preguntar. Dime. Eso es lo que yo te quería preguntar, porque yo lo estuve revisando y el 10, bueno, busqué información, pero no terminaba de entender bien. ¿Qué hace? ¿Te imprime por pantalla y para ahí? O Claro, sea, ¿se detiene o sí. tiene una pausa? No, el 10, si hay más código PHP después, no lo ejecuta. Esto es como un exit o un throw, vale. o algo de eso, un throw. Vale. Entonces lo que hace es lanzar esto y devuelve directamente al cliente este texto, que es un error. Este texto que indica que es un error y le pone el index. ¿Para qué? Para que vaya a identificarse. Para que esto funcione bien, lo que tenemos que hacer en todas nuestras páginas de nuestra aplicación, debemos poner esto, ¿vale? Si yo esto no lo pongo, imaginaos, si yo esto cojo y digo, venga, pues se me olvida ponerlo, como esto es código PHP, yo creo que es código HTML, yo creo que tengo que poner esto para comentar y esto para descomentar. ¿Funcionará así? A ver, voy a ver. Entonces, si yo cojo y digo, venga, voy a intentar hacerlo en principal PHP. Principal. No, pues no es así. Hay que ponerlo. Bueno, lo voy a quitar y luego hago un control Z y ya está. Porque esto es el código PHP, no sé si se puede comentar. Pero le a que ya está. Control X. Y ahora me voy aquí y digo, venga, principal PHP. ¿Veis que he cargado la página principal? Es decir, esta página sería insegura. Imaginaos que yo tengo una página que lista, y luego ese principal es subir salario.php, en la que puedo subirle el salario a un determinado empleado o a todos los empleados un 20%. Entonces, si yo en esa página no pongo
el require once el require once autentificación y que ejecuta este código, esa página sería accesible sin seguridad, aunque no estuviera autenticado. Sin embargo, al ponerlo, solo si estoy autenticado puedo entrar. Y lo de la autenticación, lo bueno que tiene es que al usar variables de sesión, pregunta, si yo cojo y cierro el navegador después de estar identificado y vuelvo a abrirlo, ¿qué pasaría? ¿Me dejaría entrar a principal sin autenticarme? Sí, porque No. Eso te iba a preguntar. la sesión. A ver, de No te nuevo. va a dejar. Sí, exactamente. No te va a dejar. Sí. Es que sesión no se borra. Que yo recuerdo cuando yo estuve haciendo pruebas, no se borra. Tienes que borrarlo tú manualmente. No. Sesión si cierra el navegador. Se borra al salir del navegador. Cierra la No, sesión. a ver, ahora quedaría muy feo que el profesor lo dijera más, pero bueno, me voy a arriesgar para que veáis que me gusta el riesgo. De todas formas, esto lo vamos a comprobar. A ver, lo que se borra cuando cierras el navegador, si no le has establecido tiempo, son las cookies. Las cookies, si tú creas una cookie sin indicar tiempo, tienen de validez hasta que se cierre el navegador. Sin embargo, la sesión, yo creo recordar que sí se mantiene, y lo vamos a ver ahora mismo. No, se cierra. Bueno, es que creo que se puede configurar también hay un fichero del PHP-ini que se puede configurar para que tú indicar cuánto quieres que dure la sesión. Vamos a verlo. Yo estoy aquí identificado como planes, ¿vale? Cierro el navegador sin cerrar sesión, ¿vale? Y ahora vengo y abro otra vez el navegador. Estoy con otro navegador, lo he cerrado y entonces pongo aquí localhost, pongo aquí plantilla web PHP, index me muestra esto, pero si yo pongo era principal PHP, efectivamente, pues se ha ido. Pues mira, he quedado fatal y está grabado, o sea que... Yo es que cuando lo estuve haciendo, cierto que a mí sí que me parecía como si se me quedaba. No se queda. El sesión es lo que dice Soro. Hay un archivo que sí puede especificárselo, pero. Si cierras la pestaña, sí que no se borra la sesión. Pero Claro, porque el cliente... Vale. Pues por defecto yo tendría que mirar las diapositivas, pero en las diapositivas me suena que había una opción en la que te permitía que las variables de sesión se mantuvieran aunque cerraran el navegador y tenías que indicar en el fichero php.ini el tiempo. Pero efectivamente, por defecto, cuando cierras sesión, pues se cierran, pues nada, pues... O sea, cuando cierra el navegador hay que volver a autenticarse, ¿vale? ¿Se puede configurar también por inactividad, por ejemplo? ¿Por tiempo de 2 horas, cada 2 horas se cierra o inactividad de 15 minutos? Eso en el php.ini puede ser. Yo creo que en el PHP... todo eso está en la configuración de... De hecho, a ver, si os vais a las diapositivas a las diapositivas de la unidad 4... debe estar ahí, porque esto sí me suena que se configuraba. Lo que pasa es que normalmente cuando tú programas no se hace porque el servidor web normalmente donde se despliega la aplicación tú no lo configuras. Pero a ver, variables, cuando en la sección de variables de sesión, manejo de sesiones, no viajo, aquí está. Mira, mediante directiva en php.ini. Aquí está. Session Cookie Lifetime. Si usas cookie para el SID, que es lo que nosotros estamos usando, se indican los segundos que... Claro, si tú en Cookie Lifetime tienes un 0 en el php.ini, o no tienes nada por defecto, cuando cierra el navegador se pierden las variables de sesión, ¿vale? Sí, más abajo creo que puede establecer ya, ¿no? Claro, dice tiempo más el session.gc max lifetime, tiempo en segundos que se debe mantener activa la sesión aunque no haya actividad por parte del usuario. Esto es lo que comentaba Mario. Con esta directiva del php.ini tú puedes indicarle
que si no hay actividad por defecto está puesto a 24 minutos, ¿no? Según eso, 1440 segundos. Pero eso al iniciar, pues hace un... Eso es que cuando tú inicia una sesión, ¿no? O define una variable de sesión en tu aplicación, si el usuario no interactúa con tu aplicación durante 24 minutos, se pierde, automáticamente se elimina todas las variables de sesión. Yo me refiero a cómo tienes que estar programando, o sea, que pones session entre corchetes nombre punto get. No, tú esto lo haces en un fichero que es el php.ini. El fichero de configuración que tiene el servidor web. No sé si mediante código se podrá establecer. Pero esto en principio es en el php.ini, tú pones estas directivas y si tú pones esto por ejemplo, si pones lo del lifetime, lo pones a una cantidad, en lugar de no pasará lo que ha pasado ahora, que cuando cerramos el navegador se pierde la sesión, toda la información de la sesión, se mantendría durante un tiempo, ¿vale? Ya os digo, nosotros al final vamos a trabajar normalmente en las aplicaciones web, lo que se usa es, vosotros trabajaréis con variables de sesión y dependiendo de cómo esté configurado el servidor, lo normal es que cuando cierre el navegador pues se pierda. Si queréis, como lo que se hace es cuando quieres que algo perdure más tiempo de que se cierre el navegador, ¿qué usaríamos? ¿A qué? Cookie, evidentemente. Cookie. Usaríamos cookie, la estableceríamos con un tiempo para que durara el tiempo que nosotros quisiéramos. ¿Vale? Venga, pues eso en cuanto al tema de... Bueno, la idea era eso, un poco explicaros el esqueleto este que tenéis aquí. Pues bueno, ya os digo, no lo vamos a usar mucho, pero para una aplicación muy sencillica pues puede valer y está un pelín organizado. ¿Vale? Y no me va a dar tiempo, pero bueno, porque quedan 4 minutos, pero el próximo día empezaremos a ver lo siguiente, que es, a ver, abrir carpeta, que es una estructura más compleja, que es esta, es el patrón MVC, en el que veis que ya tenemos carpetas. Entonces, esto es una forma de organizar los ficheros de mi aplicación más compleja. Para explicaros un poco, para hacer una pequeña introducción antes de irnos, si os parece, voy a ir a aquí, no, esto es el OBS, a ver si me aclaro dónde está el navegador, el Chrome, aquí. Me voy a ir aquí, a la unidad 5 y vamos a abrir las diapositivas. Bueno, aquí en la unidad 5 veis que tenéis en la diapositiva resumen, esto es un resumen de una web, un artículo donde explica un poco los cambios que ha habido en las versiones de PHP, porque los apuntes que tenéis del ministerio son de un PHP bastante antiguo, creo que es el 5, y vamos ya por el 8. Entonces aquí tenéis un pequeño resumen para que le echéis un vistazo, porque es interesante que sepáis un poco los cambios que ha habido de las versiones de la 5, 7, 8 en PHP. Entonces, pues bueno, tenéis aquí un poco, explica cómo el proceso de las versiones, de cómo se generan, ¿vale? Un histórico de todas las versiones con las fechas. Y tenéis, por ejemplo, pues en PHP 7, pues una guía de cambiar de los cambios que hubo entre las distintas versiones de PHP 7. Bueno, pues para que le echéis un vistazo de cosas que cambian, que bueno, puede ser interesante. Sobre todo porque ya os digo, lo que viene en los manuales aquí, en los contenidos, está hecho asumiendo PHP 5, o sea que es un poco antiguo. A lo que iba, las diapositivas resumen. Aquí, lo dicho, la primera parte es orientación a objetos, pero en PHP, para que veáis un poco todos los conceptos de orientación a objetos, cómo se implementan en PHP, los getters, setters, los constructores, etcétera. Y luego cómo utilizar objetos, tal. Y luego la parte que empezaremos ya la semana que viene, pondré esta semana algún ejemplo para hacer del patrón MVC ahí en la unidad 5, e intentaremos hacer alguno la semana que viene para que veáis cómo se hace uno.
Pero si podéis practicarlo vosotros durante esta semana, ya sé que tenéis un montón de cosas, pero bueno, sería interesante, porque al final es entender un poco, primero entender el patrón MVC, que se basa en esto, se basa en la programación por capas, ¿no? En dividir el código, la programación, en tener todas las clases o ficheros script que vamos a crear en esta aplicación, van a estar divididos dependiendo de la funcionalidad que tienen. Entonces, para hacerme una idea yo para el próximo día, ¿quién de los que estáis aquí? A ver, me pasa lo mismo, no sé dónde tengo, aquí. Pero ¿dónde tengo el otro fichero? Aquí. Quiero levantarme la mano los que nunca habéis oído hablar del patrón MVC. 10, 12, 13, 14, 15, vean, sí, casi todo, bueno, casi todo. Muchos de los que estáis aquí, sois 20 y pico, no sois 33 ya. A ver, el GEAD... no, el GEAD, la cabecera, hay que ponerla. Lo que pregunta José Antonio. Claro, en las nuevas páginas que se creen con el esqueleto anterior que hemos visto, el GEAD y todo eso va ahí. Se podría hacer un script PHP que tenga, que genere el HTML del GEAD, por ejemplo, y se podría unificar ahí. Si lo hace así, luego le da el club de cada una de las páginas al crearla y ya está, ¿no? Se puede hacer el script que genera el GEAD y luego el require once y ya está. Claro, y así tendría en un solo punto todo el GEAD. De manera que si quisieras, por ejemplo, cambiar la librería de Bootstrap de una versión a otra, solo tendrías que tocar ese fichero, en lugar de estar... Vale, he visto que son bastantes, pues bajar la mano y bajando la mano. Sé que en Angular no hace falta con app root. Sí, claro, pero Angular es cliente. Angular al final es lo mismo. El app root será alguna función de Angular que lo que hace sea incluirte. Al final la mayoría de frameworks, tanto de PHP como de clientes, de JavaScript y demás, trabajan mucho con eso, con los includes, con incluir ficheros para que que te aportan, al final una forma de hacer modular el código, de tener un código que lo va incluyendo en otros sitios. ¿Ok? Vale, pues como no me ha dado tiempo, lo dejamos aquí y el próximo día explicaremos un poco lo de la programación por capas, el patrón MVC en qué consiste, el modelo vista controlador, y empezaremos a ver el patrón, el que yo he dejado que hace cada cosa, y haremos ya algún ejemplo de mantenimiento de tablas usando este patrón, ¿vale? Que al principio puede ser más complejo si alguno se pone, al principio dice, y para hacer un cruz de una tabla tengo que montar todo este guirigay. Pues para montar una tabla a lo mejor te puede parecer hacer demasiado código para algo tan sencillo, pero conforme los proyectos van creciendo y tienes que hacer una aplicación que maneje más tablas, que maneje intersecciones entre tablas, etcétera, os aseguro que el tener el código organizado de esta manera es muy bueno para la hora de luego mantenerla, hacer modificaciones, que alguien entienda cómo está hecha la aplicación, etcétera, ¿vale? Vale, pues si no tenéis nada más, voy a parar el OBS.